amigos de Iglesia Ríos de Edén. Como ya saben, yo soy Rick, mi esposa Annie, mis dos hijos Lucas y Santiago. Aquí estamos en la ciudad de Houston. Tenemos a sus pastores como rehenes. No es cierto, los tenemos aquí de visita. Nos están visitando y pues nos pidieron que les mandáramos un saludo, aprovechando que ellos están aquí con nosotros. Queremos decirles que los extrañamos. Recientemente estuvimos en México. Cómo nos hubiera gustado poder ir y visitarles, saludar a cada uno de ustedes. Pero ten en cuenta que nuestros corazones están muy cerca a ustedes. Estamos orando y creyendo que Dios va a seguir haciendo grandes cosas maravillosas ahí en Iglesia Ríos de Edén. Los amamos. Y pues el día de hoy me comenta que tienen un programa muy especial para ustedes. Así que disfrútenlo, reciban de parte de Dios todo lo que Él tiene para ustedes el día de hoy. Los amamos. ¿Quieren saludar? Digan algo rápido. Hola amigos de Río de Edén. Los amamos. Los que amamos. Dios los bendiga. Hasta luego. Pues bienvenidos nuevamente a Family Church en Español. Qué gustazo me da poder saludarles el día de hoy. Han pasado varias semanas que no hemos tenido lo que es la transmisión en vivo, pero qué gusto me da poder nuevamente estar con ustedes saludándoles. Y como pueden apreciar, el día de hoy tengo unas personas muy especiales que me acompañan y ahorita los voy a introducir, pero a presentar, pero nada más les quería dar un poco de información de lo que mi esposa y yo hicimos. Como ustedes pudieron ver, estábamos transmitiendo unos videos de los que ya estaban grabados, y la razón es que fuimos a México. Yo sé que yo estaba hablando mucho de eso, que queríamos ir a México y cómo la puerta se había cerrado en diferentes ocasiones, pero gracias a Dios se pudo y pudimos ir a México, y qué bonito fue sentir nuevamente la calidez de la gente, pasar por esos caminos que por mucho tiempo transitábamos, e incluso fuimos a visitar la iglesia, el edificio ahí en Guanajuato, y fue un tiempo muy bello, refrescante para todos nosotros. Y pues regresamos ahora con mucho ánimo para poder seguir en la obra del Señor, y estamos ansiosos por ver lo que Dios tiene para cada uno de nosotros y para ustedes también. Y como les comenté, pues hay unas personas muy especiales para mí que me acompañan. El 25 del mes pasado yo cumplí 40 años. Que ellos tienen el gustazo de conocerme, que yo tengo el gusto de conocerlos, ¿verdad? Porque son mis papás. Ellos viajan desde la ciudad de Guanajuato. Muchos conocerán Guanajuato como lugar de las momias. Siempre que mencionas Guanajuato te van a tal vez decir, es donde están las momias, y ciertamente ahí están las momias, pero Dios está trayendo vida a esa ciudad en el nombre de Jesús. Les voy a decir un poquito de ellos antes de que ellos se presenten. Tienen alrededor ya, creo que cerca de 28 años que están sirviendo al Señor como misioneros en México. Primero fueron a Zacatecas y luego a Guanajuato, y el día de hoy vamos a hacer algo un poquito diferente. No les voy a traer la palabra así como preparada, como siempre lo hacemos, sino que ellos van a estar compartiendo un testimonio. Amén. ¿Cuántos saben que Dios puede utilizar nuestro testimonio para traer ánimo a la gente que nos rodea, verdad? Por eso es muy importante compartir lo que Dios ha hecho en nuestras vidas, para que la gente pueda ver que Dios está obrando el día de hoy y quiere obrar en cada vida y en cada corazón. Ellos son originarios de San Antonio, Texas, así que les voy a dejar este momento para que se puedan presentar en este momento. Yo soy Reinaldo Pérez. Y yo soy Rita Pérez, la mamá de Ricardo, y lo conozco por 40 años.
Y tengo aquí a mi izquierda, a tu derecha, a mi hermano también que viene con ellos, que está trabajando junto con ellos, pero él también tiene su ministerio que se llama Manos de Gracia. Y ahorita en unos momentos también le voy a estar haciendo unas preguntas y para que él pueda decirles un poco de lo que está haciendo ahí en la ciudad de Guanajuato. No sé si gusta saludar rápidamente. Hola hermanos, hermanas, yo soy Reinaldo Pérez Jr. y soy el hermano de Ricardo Pérez. Y para los que nos están viendo desde Guanajuato, les mandamos un fuerte saludo. Tal vez les toma por sorpresa ver que sus pastores andan por acá, ¿verdad? De vagos, pero los andamos cuidando mucho. Y pues se puede imaginar los nietos también cómo están emocionados que ellos están aquí con nosotros. Pero no se preocupen, los vamos a regresar enteritos ahí a Guanajuato para que ellos puedan seguir en la obra del Señor. Pero como les platiqué, yo quiero tomar esta oportunidad, aprovechando que ellos están aquí en la ciudad de Houston. Yo quiero que ellos hablen un poquito de su testimonio, de cómo es que vamos a regresar mucho en el tiempo, ¿ok? Yo creo vamos a regresar como al año del el 85. Yo quiero que ustedes les expresen, les relaten cómo es que ellos conocieron a Cristo Jesús, también el proceso que ellos pasaron en preparación para ir a la tierra misionera, y que nos comenten dónde están el día de hoy. Pues yo me acuerdo, o sea, yo estaba chico, ¿verdad? Yo tenía alrededor de 12 años de edad cuando ellos tomaron la decisión de vender todo. O sea, para mí era una experiencia muy padre, era toda una aventura. Pero ahorita vamos a entrar en esos detalles de cómo Dios los llamó. Y yo quiero que ustedes se reflejen sobre lo que vamos a estar hablando el día de hoy. Yo sé que el llamado de Dios está sobre cada uno de ustedes. Tal vez no a la tierra misionera como ellos, ¿verdad? A otro país. Pero Dios nos ha llamado a ser portadores de su evangelio donde nosotros estamos. Y yo quiero que ustedes estén atentos a lo que Dios les va a hablar por medio del testimonio de ellos el día de hoy. Entonces, como dije, vamos a empezar y vamos a retroceder un poco en el tiempo alrededor del año 1985. Ya se oye como una fecha muy lejana, ¿verdad? Pero no, hace poquito, el 85. Yo tenía 5 años de edad y mi hermano tenía 6 o 7 aproximadamente, ¿verdad? Pero ¿cómo fue que ustedes iniciaron su vida en Cristo Jesús? Dinos cómo fue esa experiencia. ¿Cómo es que ustedes se acercaron a Cristo? ¿Alguien les dijo? ¿O cómo fue su experiencia? Nadie los dijo de Jesucristo. Era una cosa que solamente era Dios. Dios estaba moviéndose en nuestras vidas en ese tiempo. Me recuerdo yo yendo a casa del trabajo, pidiéndole al Señor: Señor, cámbiame, transfórmame. Ya no quiero ser la misma persona. Y era yo digo una oración, pero no sabía ni orar. Pero Dios sí sabía lo que tenía en mi corazón. Y era un proceso. Dios empezó a moverse. Mi esposa en ese tiempo también le gustaba ir a las segundas. Y un día, pues siempre cuando iba a las segundas era solamente nomás para ir a ver la ropa y así, cosas así. Pero ese día que ella fue directamente donde estaban los libros. Y sacó un libro y empezó a leer. Y sabía que esto no era cualquier libro. Y era Buenas Noticias para el Hombre Moderno, así se llamaba el libro ese. Y empezó a leer y empezó a tocar su corazón. Y compró 2. Compró uno para ella y uno para mí. 50 centavos. Eso era una oferta que Dios bendijo. Algo que me recuerdo que era una grande bendición. Y regresó a casa, y cuando llegué del trabajo empezamos a leer, yo y mi esposa, esa Biblia. No parecía Biblia, parecía solamente un libro, pero era una Biblia. Empezamos a leer y nuestros hijos estaban pequeños y empezó Dios a moverse en nuestros corazones, y ellos estaban quietos, y saben, esa edad
Muchas veces los niños no están quietos. Pero por 2 horas estuvimos leyendo la Biblia y nos vimos unos al otro y le dije a mi esposa, ¿por qué nadie nos dijo estas cosas? Ahora estamos viendo eso. Nadie nos había compartido de la palabra de Dios y nadie nos había dicho de lo que teníamos que hacer. Cuando empezamos a leer y leer la palabra de Dios, ver teleevangelistas, el radio, escuchando el radio también. Y empezamos a conocer cosas de la palabra de Dios. Y eso es una historia larga, pero yo sé que mi esposa quiere decirles algo también. Pues yo fui una niña y una adolescente me sentía siempre muy vacía desde pequeña. Y estaba muy infeliz, la verdad, con mi vida desde pequeña. Recuerdo que le dije a mi mamá, mamá, ¿para qué me tuviste? ¿Por qué me trajiste a este mundo? Y yo recuerdo que mi mamá le dolió esas palabras que yo le decía a ella. Y como dice mi esposo, un día fui a la segunda y encontré esas Biblias, pero yo no me imaginaba que era la Biblia porque jamás en mi vida había leído la Biblia. Inmediatamente ahí lo que leí, Dios empezó a tocar mi corazón, el sentir de su Espíritu Santo, de su amor, que yo ni sabía lo que me estaba sucediendo. Y precisamente por eso lo llevé a la casa y incluso teníamos nosotros muchos problemas, yo y mi esposo, pero muchos problemas. Y precisamente es cuando Cristo vino a nuestras vidas. Y yo recuerdo leyendo la palabra de Dios, escuchando los evangelistas en la tele, en la radio, y yo lloraba, porque yo no lo entendía, no sabía de lo que se trataba, pero sabía que era bueno. Pero más lloraba, más le pedía a Dios, como sabía yo pedirle. Y cuando nosotros aceptamos a Cristo Jesús como nuestro Señor y Salvador, entregamos nuestras vidas, los arrepentimos y Cristo lo recibió, vino una revelación de su palabra sobre nosotros y Dios empezó obrando poderosamente en nuestras vidas. Y era un proceso y todavía estamos en ese proceso. Y Dios está haciendo cosas maravillosas en nuestras vidas. Y yo le doy gracias a Dios por ese tiempo que no solamente nosotros vinimos los dos a Cristo Jesús, pero mis hijos también vino la revelación de pequeños de conocer a Cristo Jesús. Hay un antes y después de esta historia, algo que marcó la historia de nuestras vidas. Y en la corta edad de 5 años, o sea, es lo bueno de esta entrevista, ¿verdad? Que yo experimenté esto también en primera persona, lo que sucedió. Y yo me puedo recordar, aunque no lo entendía, yo veía que había cierto tipo de tensión dentro de la familia. Esto es antes de que conocieran a Cristo Jesús mis papás. Y a la corta edad de 5 años yo puedo testificar de que hubo un antes y un después. Yo recuerdo ese momento incluso, que mis papás empezaron a ver a los televangelistas y a leer la Biblia. Y como dice mi papá, nosotros éramos unos chiquillos súper inquietos, igual que los míos o peores todavía, ¿ok? Pero en ese momento el Espíritu Santo incluso ya empezaba a obrar en nuestros corazones. Ellos necesitaban ese tiempo a solas con Dios y Dios trajo tranquilidad a nuestro hogar en ese momento. Yo puedo testificar que hubo un antes y un después. Y algo que mi papá estaba diciendo ahorita, dice, yo no sabía orar. Y muchas veces eso puede impedir que una persona se acerque a Cristo, el decir eso, que yo no sé orar. Pero tenemos que, si tú estás viendo el día de hoy, tú estás escuchando esto y tú dices, yo no sé orar, lo que Dios quiere y lo que Él busca es un corazón sensible, pero también un corazón sincero, pero un corazón humilde. Tal vez tú no sepas orar como nosotros decimos, ¿verdad? Que tenemos que tener o decir una oración, ¿cómo se dice la palabra? Elocuente, ¿verdad? Pero todo lo que es el orar es hablar
con Dios. Y qué tremendo ver, como mi papá lo platica y me lo ha explicado muchas veces. Dice, yo iba por el camino de San Pedro, hasta específicamente dice qué calle por la que él iba, cuando él empieza a decirle a Dios que cambiara su vida y cómo Dios honró esa oración, y hasta el día de hoy transcurre, ¿verdad? Y ahora ha bendecido esa oración a esta generación, a la generación que va a seguir, y seguirá bendiciendo las generaciones por venir, por una oración que él hizo al Padre, reconociendo que él no podía solo, necesitaba ayuda. No, pues qué bendición escuchar esto, ¿verdad? Cómo Dios puede obrar a través de una oración tan sencilla, tan simple, pero qué poderoso, ¿verdad? Entonces ustedes están diciendo que su vida cambió a partir de ese momento, ¿verdad? Yo quiero que ustedes me digan cuáles fueron las cosas que resaltan, que cambiaron drásticamente, que ustedes pueden decir, ¿sabes qué? Solamente Dios pudo haber cambiado esto de nuestras vidas. Ustedes tal vez lo intentaban cambiarlo en sus propias fuerzas. Sabemos que mucha gente el día de hoy va a terapias y ven que ese cambio puede ser que venga, pero es algo temporal. Pero ¿cómo fue que vino ese cambio definitivo? ¿Y qué fue la cosa que ustedes pueden decir solamente Dios pudo cambiar o restaurar? Una de las cosas que yo vi, yo puedo hablar por mí mismo, era mis pensamientos cambiaron. Ya no pensaba igual. Es lo que sucede cuando uno viene a Cristo Jesús, te dedicas a Él, empiezas a leer la palabra de Dios. Era un proceso. Dios empezó enseñándonos cosas por medio de su santa palabra, cosas que nunca habíamos conocido. Él empezó hablándonos a nosotros. También, fíjense, nosotros no estábamos yendo a una iglesia hace tiempo. Duramos un año sin asistir a una iglesia cristiana. No sabíamos. Le preguntaba a personas, ¿nos puede decir una iglesia cristiana donde podemos ir a escuchar la palabra de Dios? Y decían, pues, ¿qué tipo de iglesia? Bautista, Pentecostés, y un rollo de nombres de diferentes iglesias. Y después un lugar donde podamos escuchar solamente la palabra de Dios, donde predican, enseñan la palabra de Dios como dice la Biblia. Hasta que un día fuimos a una iglesia, lo encontramos en un directorio del teléfono. Le dijimos, vamos a ver vamos a ver cómo está esta iglesia. Así pensamos nosotros. Vamos a esta iglesia y si no nos gusta, vamos a esta otra. Pero cuando fuimos a esa iglesia, sabíamos que Dios nos estaba llamando a ese lugar. Es muy importante asistir a una iglesia para aprender, para poder alimentarnos. Y es lo que estábamos haciendo nosotros. Y Dios empezó a moverse. Y es un proceso, como les digo. Todavía estamos cambiando, Dios está obrando en nuestros corazones, y esto va a suceder hasta que lleguemos a estar con Cristo Jesús. ¿Sí? Ok, yo quiero que mi mamá responda también a esa pregunta, ¿verdad? ¿Qué fue lo que cambió en sus vidas a partir de ese momento que ustedes se entregan a Cristo Jesús? En ese tiempo yo ya había decidido dejar a mi esposo completamente, llevarme a mis hijos y salirme de la casa, hacer el divorcio y ya terminar con esa relación que estaba perdida. Incluso un día que mi esposo estaba en el trabajo, agarré muchas cosas de mi casa, ropa para los niños, empaqué mi coche, voy a la casa de mis papás. Yo estaba segura que mi papá iba a estar tan contento porque iba a regresar a casa. Cuando toqué la puerta, sale mi papá y dice, ¿qué estás haciendo aquí? Y le digo, es que ya voy a dejar a Reinaldo y nos vamos a venir a vivir con ustedes. Y yo pensé, dije, va a estar contento, pásale, mija, esta es tu casa. Dice, no, usted se me va para su casa, tiene un buen esposo y regrésese para su casa. Y eso me dolió tanto a mí, porque yo pensaba que mi papá era el que me iba a rescatar. Y nunca me imaginaba que mi papá me iba a mandar para la casa con mis hijos, porque yo sabía que ya no tenía esperanza. Pero ahora me doy cuenta que era plan de Dios. Solo que me voy para la casa, pongo todo en su lugar, toda la ropa de los niños, todo. Llega mi esposo,
como si nada pasó, nada pasó. Y cuando nosotros vinimos a conocer a Cristo, la verdad que Dios hizo una cosa maravillosa en nuestra relación como esposa y esposo. Jamás le platiqué a mi esposo que lo dejé por 30 minutos. Nunca se dio cuenta. No le platiqué hasta después que vinimos a conocer a Cristo. Pero Dios empezó a tratar con mi vida porque yo era una persona muy corajuda. Voy a decirles la verdad. Maltrataba a mis hijos con palabras, con hechos. A mi esposo estaba tan infeliz, no tenía el gozo. Y empezó Dios a cambiar mi vida, nuestras vidas, familia, restaurando. Y ahora puedo testificar que yo y mi esposo tenemos 46 años de casados para la honra y gloria de Dios. Amén, esto me encanta porque vemos en la palabra de Dios cómo, bueno, en el transcurso de la palabra, cómo parece que la batalla había sido perdida, ¿verdad? Y el mayor o la historia más grande donde sucede esto es en la muerte de Cristo Jesús. El enemigo pensaba que él había obtenido la victoria cuando Cristo muere, pero vemos que al tercer día, ¿qué es lo que sucede? Todos sabemos la historia, ¿verdad? Él resucita de los muertos, ¿verdad? Y como incluso en la historia de José, y él lo dijo perfectamente bien, dice, lo que ustedes pretendían para mi mal, dice, Dios volteó esa situación y lo elevó a lugares donde ni nos podemos imaginar, y todo para traer honra y gloria al Señor. Por eso me encanta escuchar estos testimonios, porque es lo que está sucediendo el día de hoy. Esto es como embarrárselo al enemigo, en dárselo en cara, decir, mira, lo que tú pretendiste para mi mal, para mi derrota, mira lo que Dios ha hecho a través de esta situación. Y me encanta escuchar que parecía que todo había terminado, ¿verdad? Pero Cristo tiene la última palabra en todo esto. Qué bendición y qué bello poder ser parte de esto, ¿verdad? Y de esta familia. Amén. Pues vemos que mucho sucedió en ese lapso de tiempo antes de que ustedes se fueran a la tierra misionera. Y no pasó mucho tiempo, ¿verdad? Que ustedes ya estaban dentro de la iglesia, ¿verdad? Estaban asistiendo, no estaban en ningún tipo de ministerio, pero un día llegan 3 hombres a la iglesia, ¿verdad? Y tuvieron un tiempo de profecía. Ellos empiezan a impartir palabra de parte de Dios y era una cosa impresionante. Me acuerdo que recién habían empezado también a grabar los servicios, ¿verdad? Ahí eran en el año 1900, tal vez ya eran el 87, 86, 87, ¿verdad? Y lo padre es que tenemos la evidencia de esto, ¿ok? Yo quiero que ustedes me platiquen brevemente qué es lo que sucedió en ese lugar, y aquí es donde nace, ¿verdad? El llamado de Dios sobre de sus vidas y de nosotros, sus hijos. Platícanos un poquito de eso. Yo creo que mi esposa también puede llenar los espacios que me van a faltar, pero ese tiempo era una noche, vinieron unos profetas, eran 3 profetas, como dijo mi hijo, y empezaron a hablarnos en nuestros corazones, cosas que yo no sé cómo ellos sabían, pero ellos como si sabían lo que nosotros éramos. Y empezaron dándonos profecías, y íbamos a ir a un lugar donde había gente a hablar el español. Y nosotros pensábamos que tal vez en el occidente de San Antonio, porque allá es donde vivían muchos hispanos, pero Dios tenía otras ideas. Dios nos habló a nosotros, a nuestras vidas, a nuestros corazones, pero todo esto no nos fuimos a la tierra misionera rápidamente. Tomamos un tiempo, 7 años, aprendiendo. Fuimos a un instituto bíblico. Estamos enseñando a los niños de 7, 8 años. Íbamos a las calles a predicar la palabra de Dios, a las prisiones. Teníamos células de la iglesia en nuestra casa, y también a unos choferes de autobuses
de la ciudad de San Antonio. Le enseñábamos de la palabra de Dios. Yo era chofer también y tuve la oportunidad para nosotros para enseñarles de la palabra de Dios. Y Dios estaba moviéndose, las profecías que los dieron nosotros se estaba cumpliendo, pero todavía no íbamos a la tierra prometida, porque hay un tiempo que debemos esperar. Y Dios estaba obrando en nuestros corazones, probándonos, a ver si estábamos preparados, a ver si estábamos listos para ir a ese lugar. Y nosotros no sabíamos, pero gracias Señor que un día unos misioneros nos invitaron para ir a Zacatecas, y los invitaban siempre. Y nunca íbamos hasta que una vez se abrió la oportunidad y fuimos a visitarlos y regresamos cambiados, transformados. Sabíamos que habíamos dejado el corazón en México y pues, ahora es historia. Ok, yo quiero regresar a ese momento, ¿verdad? Que estamos hablando en el 87, cuando estos hombres vinieron a esta iglesia y tuvieron este tiempo de profecía. Ellos reciben palabra de Dios y como mi papá dijo, parecía que ellos conocían, pero era el Espíritu Santo de Dios trayéndoles revelación. Dios los utilizaba de manera poderosa a estos hombres para traer claridad a la gente, a sus vidas, a dónde se tenían que dirigir en plan de Dios, ¿verdad? Pero algo muy importante que se acaba de mencionar, que mientras ustedes esperaban, ¿verdad? Porque muchas veces lo que pasa cuando una persona sabe cuál es el llamado de Dios, quiere que suceda de manera instantánea, ¿verdad? O tal vez te puedes animar por cierto lazo, pero vemos que no sucede lo que estamos esperando en un futuro, ¿verdad? Y regresando incluso a la vida de José, podemos ver que él incluso tuvo que pasar por un proceso. Él sabía que Dios tenía un plan perfecto para su vida, pero fue enfrentado a diferentes situaciones que incluso lo pudieron haber desanimado, pero él nunca se quedaba ahí. Él siempre se levantaba, pero mientras él estaba en el transcurso para llegar a donde Dios quería que él estuviera, él seguía trabajando. Aunque él sabía que no era el lugar en la prisión, vemos que él siguió trabajando, utilizando el don que Dios había depositado en su vida. Lo utilizó en ese lugar. Él quería estar ahí, no quería estar ahí, pero él dijo, mientras estoy aquí voy a aprovechar bien el tiempo y en espera donde Dios me quiere llevar. Y eso es lo padre que yo veo yo puedo presumir, ¿verdad? De mis papás, que mientras ellos esperaron, porque pasó el transcurso de 7 años, ¿verdad? Que vino la profecía, les dicen, ustedes van a ser pastores de personas que hablan en español. Ellos pensaban en su mente natural, ¿verdad? Dijeron, bueno, el occidente de la ciudad de San Antonio. ¿Y qué es lo que hicieron? Dijeron, vamos al occidente de la ciudad de San Antonio, vamos a empezar, porque era un tiempo de preparación. Amén. Mientras tú esperas, ponte a trabajar y no te canses de hacerlo bien. Creo que tú tienes algo que quieres decir, ¿verdad? Sí, lo que quería decir también era que nosotros éramos nuevos en la iglesia y no era algo seguro que estos profetas de Dios iban a profetizar sobre nosotros, pero nuestro pastor nos dijo, preparen su corazón como si va a ser profetizada la palabra de Dios sobre ustedes, ayunen, y lo hicimos todo como los mandó el pastor. Y cuando nosotros pasamos a la plataforma, estaban los profetas, y voy a decir esto, cada profeta eran 3 y todos eran de diferentes estados en los Estados Unidos. Me recuerdo que uno era de Nueva York y otro era de California. El otro no me recuerdo muy bien, pero dijo, cuando ustedes se hincaron, la palabra de Dios dijo que ustedes van a ser pastores a personas que hablan el idioma español. Y profetizaron muchas cosas sobre nosotros, muchas cosas que Dios ya los había hablado a nosotros, a nuestros corazones. Dios ya nomás nos estaba confirmando su palabra sobre nosotros y el llamado. Y dijo el profeta, esto no es ahorita, dice, es acá, pero Dios está diciendo, yo le voy a dar la confirmación a sus pastores y a sus líderes cuando es tiempo para que ustedes salgan en este ministerio. Y así fue.
así fue. Esperamos delante de Dios, trabajamos en la iglesia, oramos, nos preparamos. Y recuerdo como si fuera el día de ayer, mis hijos estaban pequeños, ya tendrían 5 y 6 años. Y en mi mente siempre están mis hijos, siempre, y en mi corazón. Y cuando ya los íbamos a parar, ya habían terminado de profetizar. Incluso el profeta dijo, ya es todo por ahorita. Y me quedé yo hincada todavía y le dije, Dios, pero mis hijos, ¿qué? No has dicho nada de mis hijos. Se regresó. No lo dije en voz audible, lo dije en mi corazón. Se regresa el profeta y me dice, hija, ¿querías una palabra de tus hijos? Dice, no te tengas que preocupar por ellos, porque Dios, yo estoy con ellos y yo los voy a cuidar. Eso para mí fue hasta más todavía que el llamado que Dios los había dado, de saber que mis hijos sobre todo iban a estar bien con nosotros y con Dios. Es un tiempo tremendo y le doy gracias a Dios porque mis hijos, los dos, están en el ministerio y Dios siempre los ha cuidado. Gracias a Dios. Amén. Dios ama a la familia. Amén. Y Él concede los deseos de nuestros corazones. Amén. Y como mi mamá dijo, dice, es por Dios y por ellos. ¿Por qué? Porque la gracia de Dios fue ejemplificada a través de ello y por el ejemplo que ellos nos han dejado, la manera en que ellos nos han inculcado en la palabra de Dios, nos ha tomado, nos ha llevado también. Claro, no somos los mejores hijos que hayan existido sobre la faz de la tierra, no somos como Cristo, ¿verdad? Queremos llegar a ser como Cristo, ¿verdad? Pero por medio de ese testimonio, ahora nos lleva a nosotros seguir ese ejemplo, seguir esos pasos, ¿verdad? Cuando nos encontramos en cualquier situación, sabemos que Cristo está también cerca a nosotros, como dice la palabra, tan cerca como nuestras bocas, amén, y podemos clamarle a Él, amén. Por eso es muy importante, amén, buscar a Dios, amén, como familia también, amén, amén. Yo sé que se nos está acabando el tiempo, ¿verdad? Pero también quiero que ustedes nos expresen, ¿verdad? Durante este tiempo, me estaba recordando ahorita, dice mi papá que él fue con el pastor y dice, yo quiero enseñar, ¿verdad? Había recibido de la palabra, se había llenado de la palabra y luego el pastor dice, ok, ¿quieres enseñar? Órale pues. Y los puso con niños de ¿qué edad? No, eran más chicos, ¿verdad? De 2 y 3 años de edad. Imagínense esto, recibes palabra de Dios, tú vas a ser pastor, tú vas a predicarle a gente que hablan en español y él sentía listo, ¿verdad? Y luego el pastor dice, ok, pues vete con los de 2 y 3 años de edad, ¿verdad? Si yo no aguanto los míos a esa edad, imagínate tener que lidiar con niños de 2 y 3 años de edad, ¿verdad? Pero algo que es muy importante y podemos aprender una lección de esto también, ¿verdad? Dice la palabra de Dios, humillaos delante del Señor, humillaos delante de su poderosa mano. ¿Y qué es lo que va a suceder? Dice que a su tiempo Él los va a exaltar. ¿Qué significa? Es que Él te va a llevar, te va a trasladar a ese lugar que Él tiene preparado, pero hay un proceso. ¿Cómo vamos a pasar? ¿Cómo vamos a salir de este proceso? Todo depende de la actitud con el que nosotros entramos a ese proceso, ¿verdad? Pero gracias a Dios ustedes dijeron sí y siguieron diciendo sí. Luego fueron a los de 7 y 8 años de edad, ¿verdad? Y luego fueron a las calles, luego tenían ministerios en su casa, también células, hasta que ahora Dios los tiene ahí en Guanajuato, pastoreando una iglesia hermosa, llena de gente hermosa, que les mandamos un saludo. Estaba viendo ahorita que Miriam Ortiz nos está viendo, les mandamos un fuerte saludo. También a Zuliana Chávez nos estaba viendo.
su esposo, cómo los recordamos. Incluso hemos platicado de ustedes mientras están aquí mis papás, y nomás quiero decirles que los amamos, les mandamos un fuerte saludo y qué bellos recuerdos tenemos estando ahí en Guanajuato, y vienen mejores tiempos, amén. Platícanos un poquito, ¿verdad? O sea, ya pasamos todo ese proceso. ¿Cómo fue que ustedes deciden ir a México y cómo Dios ha bendecido donde están hasta el día de hoy? Pues sí, al principio Dios estaba moviendo nuestros corazones. Unos misioneros los habían invitado para ir a visitarlos, nomás para visitar en Zacatecas. Y nosotros no sabíamos, nosotros no, pues, tenía un tiempo de vacaciones y dijimos, hablamos entre nosotros y vamos a visitar los misioneros a ver cómo está allá. Nunca habíamos visitado México, el interior. Solamente la frontera, y la frontera pues es muy diferente que el interior. El interior es muy bello. Zacatecas, Guanajuato es muy bello. Unas ciudades muy bellas que los que no han visitado estos lugares tienen que ir a visitar. Es una bendición. Y fuimos y Dios empezó obrando en nuestros corazones. Vimos la gente, los dio un amor para ellos, y queríamos hacer la voluntad de Dios. Regresamos a casa y Dios empezó a moviéndose en nuestros corazones, en nuestras vidas, y ya estamos viendo que Dios nos quería en la tierra misionera en México. Y pues tuvo un proceso, un tiempo, preparaciones, obstáculos. Había diferentes cosas que vimos que había impedimentos, pero Dios estaba con nosotros. Hemos dicho, ya tenemos 25 años en Guanajuato, vamos para 25 años en septiembre, y 28 años en México en septiembre también. Y pues, hablamos con nuestros pastores y dijimos, mira, esto es lo que Dios está poniendo en nuestros corazones y Dios quiere que vayamos. Y Dios empezó obrando en nuestros corazones también, los apoyaron, oraron por nosotros. Y como les digo, ya tenemos tantos años en México y Dios está haciendo grandes cosas. En Guanajuato estamos fincando. Dios está preparando a nosotros y también el edificio para la cosecha, porque viene una cosecha a México y nosotros queremos estar en medio de estas bendiciones, queremos estar en medio de lo que Dios está haciendo y esperamos que Dios haga grandes cosas. Una de las cosas que dice mi esposo que México es hermoso, pero déjenme decirles que los corazones de la gente que Dios los puso enfrente, el amor, como el amor genuino, que los amaban a nosotros, los recibían en sus casas, donde quiera querían andar con nosotros con ellos, ministrando. De casa en casa ministrábamos con la gente de México y un amor poderoso que todavía lo tenemos en nuestros corazones porque la gente de México son muy amorosos y los amamos nosotros también. Sí, incluso Anita y yo cuando fuimos a México, me acuerdo que íbamos manejando en nuestro auto y nos volteamos a ver y dijimos, esto es lo que extrañábamos, el pasar tiempo con la gente mexicana. Hay algo muy especial en la cultura mexicana, ¿verdad? En los colores, en los olores, no, todo, la cultura en sí. Y nos volteamos a ver de veras y dijimos, esto es lo que extrañábamos. Y pues qué buenos tiempos, ¿verdad? Y ellos fueron. Estuvieron en Zacatecas, llegaron a Zacatecas en el año 1992, ¿ok? Y sí, ellos empezaron a trabajar en un rancho que se llama Felipe Ángeles, estaban trabajando con otro pastor ahí, y claro que vinieron incluso diferentes dificultades por lo cuales ellos tuvieron que pasar, pero todo vemos ahora que era parte de un proceso, ¿verdad? Dios estaba preparándolos para llevarlos a donde ellos están el día de hoy. 3 años estuvimos como familia en Zacatecas, buenos, bellos tiempos. La presencia de Dios descendía en ese lugar con las familias con quienes compartíamos, ¿verdad? Hasta que un día
un misionero les dice a mis papás, ustedes serían perfectos para Guanajuato. Van a Guanajuato, visitan y dijeron, no, esto no es para nosotros. Regresan a Zacatecas y ¿qué es lo que sucede? El Espíritu Santo empieza a jalarles nuevamente en sus corazones, vayan nuevamente. Me puedo recordar ese tiempo que regresamos como familia y estábamos en un hotel donde había un balcón y se podía ver toda la ciudad de Guanajuato, y salíamos en las tardes y por las mañanas a buscar a Dios como familia en ese balcón. Era el hotel, ¿cómo se llamaba? Valenciana, sí. No, Valenciana, era Valenciana. Ahora ya es otro, creo que le cambiaron ahí un poco el nombre, pero si ustedes conocen, ahí estábamos en ese balcón y Dios fue donde nos cautivó. Dijeron, ustedes aquí van a vivir, aquí van a crecer, aquí van a hacer su ministerio. Y el día de hoy pues están fincando una iglesia. El edificio tiene capacidad de aproximadamente 400 personas, 450 personas. Y sí, ahorita nuestro mundo está pasando por un proceso, ¿verdad? Con todo esto del COVID-19, y vemos que no es permitido, no sé si ya se levantó esa acta o lo que sea, pero podemos decir, no, pues para la iglesia está muy difícil, pero yo lo veo como una oportunidad. Amén, que la gente durante este tiempo va a empezar a buscar a Dios y la cosecha está blanca para la cosecha. Amén, en el nombre de Jesús. Ahorita vamos a orar por ustedes. Amén. Pues yo les doy muchas gracias por compartirnos este testimonio. Brevemente quiero reconocer a mi hermano también, que viene viajando de allá con ellos. Incluso veníamos en caravana desde Guanajuato, mi esposa, yo y mis papás y mi hermano. Nos tardó como ¿cuántas horas fueron? 16 de camino, ¿verdad? Nos paramos por ahí, pero no, buenos tiempos también. Quisiera platicar brevemente con mi hermano. Él tiene un ministerio que se llama Manos de Gracia. Levanten las manos. Ok, yo creo que ustedes se recuerden esto, ok. Manos de Gracia. Dinos rápidamente, John, ¿cómo nace este ministerio que tú encabezas el día de hoy? Sí, pues este ministerio, Manos de Gracia, Dios me lo puso en una visión. Fue el 5 de junio de 2009. Y esa fecha me queda muy grabada porque es el cumpleaños de mi papá, ese día, el 5 de junio. Y ese día nos pusimos enfrente de la iglesia para orar por mi papá, que como era su cumpleaños. No estaba pensando nada más que orar por las bendiciones que viniera sobre la vida de mi papá. Y cuando estábamos orando por mi papá en ese tiempo, Dios me dio una visión. Y en esa visión yo vi un pie, no sé si era niño o niña, pero lo vi que era muy sucio. Estaba bien sucio los pies. Y vi que yo estaba poniendo unos zapatos nuevos sobre su pie. Y Dios me dijo, yo quiero que tú hagas esto para los niños de Guanajuato. Yo dije, ok, pero no sé cómo lo voy a hacer, pero si Dios lo dice, lo voy a hacer. Y Dios me dijo, yo sentí mi corazón y le dije a mis papás también, les dije, yo quiero como iglesia bendecir a los niños de Guanajuato. Yo quiero bendecir por lo menos 100 pares de zapatos, comprar 100 pares de zapatos para los niños. No sabía cómo lo iba a hacer. Mi papá me estaba viendo así, ¿sabes cuánto cuestan son más caros que los zapatos de los adultos? Pero yo sé que Dios puede y va a proveer. En ese primer año, por la gloria de Dios, bendecimos más de 200 niños con zapatos nuevos. Amén. Y todo empezó con una visión, ¿verdad? Dios deposita visiones, Él deposita palabra, incluso utiliza gente para que nos puedan hablar a nuestras vidas. Y como escuchamos, no se queden con los brazos cruzados. Tal vez no hay claridad exactamente donde Dios o cómo te quiere utilizar, pero ustedes aviéntense. Amén. Si tú estás en tu iglesia local o vienes aquí a Family Church,
yo les animo, acérquense con sus pastores y nada más pregúntales, ¿dónde puedo ser yo utilizado para la honra y gloria de Dios? Y va a ser un proceso y Dios va a empezar a aclarar tu visión, amén. Y tú vas a saber con toda certidumbre que es donde Dios quiere que tú estés, amén, donde Dios te quiere usar para su honra y donde tú vas a ser efectivo para su reino, amén. Y como él dice, ¿cuántos niños déjame platicar eso rápido? Yo sé que el tiempo se me está acabando, tengo 2 minutos, ok, pero vamos a terminar rápido. La forma en que ellos hacen esto, tienen como 4 o 5 toldos, ¿verdad? Que ustedes arman y tienen como diferentes estaciones, y cada estación tiene como su líder, ¿verdad? Y es un grupo de 4, máximo 5 personas y deberían ver el equipo que se ha unido a este labor. O sea, son aproximadamente ¿cuántas personas que forman el equipo de Manos de Gracia? Depende, cada año son como 40 personas, a veces también tenemos más. Y lo precioso de esto, no solamente les regalan, les dicen, ok, aquí están sus tenis, adiós, ¿verdad? No. Ellos tienen 4 sillas, ¿verdad? Y vienen en grupos con sus familias y deberían ver cómo manejan todo tan organizado, ¿verdad? Y llegan las familias, sientan a sus hijos y los que están participando en los voluntarios de Manos de Gracia les quitan los tenis viejos, les retiran las calcetas y si es necesario en situaciones muy extremas, incluso les lavan los pies a estos niños antes de ponerles calcetas y tenis totalmente nuevos. Y cómo, no, ahorita podemos estar todo el día platicando de cómo Dios ha armado todo para que ellos puedan ser efectivos en este ministerio, ¿verdad? Pero yo quisiera decirles, si ustedes quieren ser parte del ministerio de Manos de Gracia, comuníquense con nosotros, comuníquense conmigo, ¿verdad? Y nosotros vamos a ver, si ustedes quieren dar un donativo monetario, lo pueden hacer a través del ministerio de Family Church, ¿ok? El tiempo se me ha acabado, ¿verdad? Pero vamos a orar brevemente por la familia Pérez que van a regresar pronto a Guanajuato, ¿verdad? Y no solamente oren el día de hoy, pero sigan orando por ellos, ¿verdad? Si pueden poner un póster ahí en sus refrigeradores, pónganlo para orar por ellos diariamente, porque ellos están en un lugar, Dios los ha puesto en un lugar estratégico, ¿verdad? Pero también el enemigo tiene su estrategia, ¿verdad? Pero sabemos que Dios, amén, la batalla ha sido ganada, amén, y sabemos cómo termina la historia. Dios es vencedor y por lo tanto tú y yo también somos más que vencedores en Cristo, amén. Señor, te damos muchísimas gracias, Padre. Gracias por la familia Pérez, mi mamá Rita, mi papá Reinaldo, mi hermano Rey Jr., que ellos, Señor, han decidido responder al llamado, Padre, tuyo, Padre. Y gracias, Señor, que ellos siguen fieles ahí en ese lugar donde tú los has puesto, Padre. Nosotros bendecimos sus vidas, bendecimos sus finanzas, Padre, bendecimos su salud, Padre, para que ellos puedan ser efectivos en el ministerio en el que tú los has puesto, Padre. Yo pido, Señor, que tú los bendigas mientras ellos regresan por carretera, Padre, su vehículo. Yo pido que tú bendigas a los que van a ir manejando hasta allá, despeja el camino de todo mal, hazlos invisibles, Padre, a personas que tienen malas intenciones, que ellos puedan llegar a su hogar con bien, Padre. Lo declaramos, Padre. Tú le dijiste a Moisés en tu palabra, Padre, que bendecirás su entrada y su salida también, Padre, y declaramos esa palabra sobre de ellos, Señor, sobre su ministerio, Padre. Bendecimos, Señor, a mi papá que está liderando esta iglesia y mi mamá, Padre. Dales sabiduría, llénalos con tu Espíritu Santo, Padre, para poder declarar con fuerza, Señor, tu palabra, Señor, tus bendiciones sobre los hermanos. Bendecimos a cada hermano que asiste, Padre, que ha sido plantada en la iglesia Ríos de Edén, Padre, y cada eventos, Señor, que están teniendo ahorita, tal vez
por internet, Padre, los hermanos que siguen fieles en sus casas, Padre, bendícelos, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Y declaramos que Iglesia Ríos de Edén va a ser una iglesia fuerte, Padre, Señor, una lumbrera ahí en medio de esa oscuridad que existe en la ciudad de Guanajuato, Padre. Ya no será conocida por las momias, será conocida donde el Espíritu Santo y el fuego de Dios ha descendido, Padre, y declaramos que mucha gente, más de lo que nos podemos imaginar, va a venir a conocerte a ti como Señor y Salvador de sus vidas. Lo declaramos y lo creemos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muchas gracias a todos ustedes que han sintonizado el día de hoy. Gracias por sus mensajitos que han dejado también. Ahorita sí, se va a cortar la transmisión, pero déjenles un mensaje. Amén. Tal vez Dios ha puesto una escritura que se les vino a la mente mientras ustedes estaban escuchando. Bendice a esta familia el día de hoy con la palabra. Amén. Y si necesitan más información sobre sus ministerios, no duden en escribirme. Yo voy a dejar un link en unos momentos donde ustedes pueden entrar a sus páginas web, a las redes sociales, para que ustedes estén en constante comunicación con ellos. Amén. No se olviden de sus misioneros, ellos y todos los que estamos apoyando como familia. Pues les damos muchísimas gracias. Dios les bendiga. Nos vemos en 8 días de hoy a las 12 de la tarde. No se los vayan a perder, hermanos. Los amamos. Dios les bendiga.